Buenos días a mis alumnos de séptimo grado de la clase de español del Instituto Liceo Cristiano. Este es un video tutorial para abordar varios temas que se van a ver en examen y que también ustedes los han trabajado en la guía que se les envió la semana pasada. Como primer tema tenemos la conversación. Vamos a recordar qué es la conversación, que es el diálogo, plática entre dos personas o más que interactúan de forma natural, pueden utilizar un lenguaje coloquial o un lenguaje estándar. La conversación tiene tres partes. Número uno, la apertura, que es la parte del saludo, cuando uno dice buenos días, de una forma formal o una forma informal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dependiendo con quién se esté comunicando en la conversación. O sea, el saludo es la apertura. El cuerpo ya sería el desarrollo de los temas que se van a tratar, el número 2. Y el número 3 sería el saludo de despedida, el cierre de la conversación, que sería hasta luego, adiós, nos vemos, dependiendo con quién estemos realizando la conversación. Como siguiente tema tenemos las funciones de la comunicación. Número 1, que sería la función expresiva de la comunicación, que es que se utiliza cuando el emisor expresa sus ideas, sus sentimientos, su estado de ánimo. Por ejemplo, que diga me siento muy triste o estoy muy alegre. Entonces estamos utilizando la función expresiva. Ahora vamos a ver la número 2, que sería la función apelativa, que es la que consiste en captar la atención del receptor para influir en sus ideas o en su comportamiento. ¿Dónde vamos a ver la función apelativa? En la publicidad y la propaganda. Cuando nos quieren vender un producto en un comercial, en un anuncio publicitario, están utilizando la función apelativa. Número 3, que sería la función referencial. Se produce cuando se transmite información de forma objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Pegado a la realidad. ¿Dónde vamos a encontrar esta función referencial? En las noticias que se presentan en televisión, en radio, en internet. Función número 4, metalingüística. Se utiliza para reflexionar del propio lenguaje, la lengua explicando el lenguaje. ¿Dónde vamos a encontrar esta función metalingüística? En los diccionarios, cuando nosotros consultamos conceptos, enciclopedias, entonces estamos utilizando la función metalingüística del lenguaje. La función fáctica o de contacto es la que nos ayuda a mantener el diálogo, a mantener la conversación. Son esas pequeñas palabras que nos hacen llevar la conversación. Por ejemplo, en una llamada telefónica, usted tiene que estar diciendo aló, sí, ¿me escucha? Hola, hola, porque si la otra persona se encuentra totalmente en silencio, el otro interlocutor cree que la llamada se ha cortado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la función fáctica o de contacto. Y la función poética habla de la belleza de la palabra, crear belleza de la palabra, se refiere a la poesía. Cuando hacemos poemas, estamos utilizando la función poética, cuando escribimos un poema. Ahora vamos con el siguiente tema, que es la teoría lingüística. Vamos a ver qué es lengua, habla y norma. La lengua, cuando hablamos de lengua, nos referimos al idioma. Entonces, es el conjunto de signos lingüísticos que conforman los idiomas. Entonces, ejemplos de lengua sería el idioma español, el idioma francés, el idioma alemán, etc. Cuando hablamos de habla, se refiere a cuando usted utiliza su aparato fonador para articular palabras.
Entonces, el habla se lleva a la práctica, es hablar con los demás, comunicarse de forma verbal con los demás. Y si hablamos de la norma, se refiere al uso correcto del idioma, reglas ortográficas, reglas de redacción. Siguiente tema es los niveles y usos de la lengua. ¿A qué se refiere esto? Al nivel familiar, nivel popular y vulgar. Cómo utilizamos la lengua, el lenguaje en los diferentes ámbitos que nos desenvolvemos. Nivel familiar es cuando usted utiliza el lenguaje con personas que conoce, con su familia. Quiere decir que hay confianza. También los amigos entran en el nivel familiar. El nivel popular se refiere cuando usted utiliza esto en otros entornos, ya sea en el colegio, con maestros, y transmite información. ¿Y qué es el nivel vulgar? Esto no se refiere a un lenguaje soez, sino que se refiere a una pobreza de lenguaje, pobreza léxica, pronunciar mal las palabras, redactar oraciones mal formadas, que no tienen un buen orden. A eso se refiere. Cuando no utilizamos adecuadamente la lengua, el lenguaje, estamos en un nivel de poco dominio, entonces se le llama nivel vulgar. Y ahora, para que ustedes puedan diferenciar entre el tema anterior, porque se puede confundir, a esto nos referimos a las formas escritas de la lengua, o sea, ahí está la imagen. Cuando usted va a redactar un documento, ¿qué lenguaje va a utilizar? Va a utilizar un nivel culto. ¿Cuándo lo va a utilizar? Cuando usted redacta documentos, por ejemplo, todos sus libros, la mayoría de sus libros van a estar en nivel, libros que utilizamos en el colegio están en un nivel culto, ¿verdad? Transmite mensajes, expresiones con un lenguaje adecuado, con un lenguaje estándar, un nivel formal, el nivel culto. Ahora, el nivel científico ya se manifiesta en especialidades de la ciencia, especialidades del conocimiento, de las ciencias naturales, por ejemplo, de biología, de química. Ya se va a esas ramas. Y el nivel literario se caracteriza por el uso de recursos estilísticos. Para recordar que ya lo hemos visto en el nivel literario, el uso de metáforas, de símiles, de hipérbaton, hipérbole, que ya lo hemos visto en otras clases. Entonces ahí estamos utilizando un nivel literario, por ejemplo, en redacción de cuentos, de poemas, de leyendas. Entonces, jóvenes, esto sería el video tutorial para séptimo grado. Muchas gracias. Hasta luego.